Empezamos si quieren. Bueno, vamos a empezar pues. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre Buenos es días. Alan Jasso y junto a mi equipo que está conformado por Carla Castellanos, Luis Vélez, Karen Sánchez y José Cruz Vázquez, vamos a dar el tema de ciclo cardíaco. Ok. Vamos a empezar con una pequeña introducción definiendo el concepto de ciclo cardíaco. Este va a ser aquellos fenómenos cardíacos que se van a producir desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente latido. Si le puede dar cruz, por favor. Cada ciclo cardíaco se va a componer de una sístole y de una diástole. La sístole ya hemos visto que es el periodo de relajación y la diástole va a ser el periodo de contracción. La duración total de cada ciclo cardíaco va a ser el valor inverso de la frecuencia cardíaca, es decir, 1 sobre la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si una frecuencia cardíaca fuera de 72, la duración del ciclo cardíaco sería el resultado de dividir 1 entre 72. Si le puedes dar. Hay que tener en cuenta que va a haber ciertos cambios en la frecuencia de este ciclo, especialmente si la frecuencia cardíaca aumenta, la duración del ciclo cardíaco va a disminuir. Las implicaciones que esto tiene es que un corazón con una frecuencia cardíaca elevada no va a permanecer relajado lo suficientemente de tiempo para que se complete un llenado adecuado. Esto sí se entiende un poquito. Hagan de cuenta que el corazón, a mayor frecuencia, mayor tiempo para mayor tiempo o menor tiempo, más bien menor tiempo para la relajación. Y si la relajación es cuando se llenan los ventrículos, pues menor cantidad de sangre. Pues hagan de cuenta que una persona que ahorita estoy a 100 latidos por minuto, pero de pronto entra en una taquicardia supraventricular y alcanzo frecuencias de hasta 200, 300 latidos por minuto, pues puedo tener síncope o hipotimia por el bajo gasto cardíaco, por la disminución del volumen latido, que ya son conceptos que hemos revisado, pero para entender más o menos qué sucede si tengo frecuencias cardíacas muy altas o al revés, frecuencias cardíacas muy bajas. ¿Qué más, Alan? Y bueno, ya pasaríamos a las cosas específicas de cada parte del ciclo y empezaríamos con la función que las aurículas desempeñan en él. Se comenta que la función de esta va a ser como bomba de cebado. Esto se explica en que va a haber dos flujos, por así decirlo, que van a llegar a las aurículas. El primero va a ser un flujo directo, que va a ser aquel que va a pasar directo a los ventrículos antes de que se dé la contracción de la aurícula. Este flujo va a ser el 80% del llenado total. Y el segundo va a ser un flujo adicional, que va a producirse una vez que se produzca la contracción. Y este va a corresponder al 20% restante del flujo. Quiere decir que la contracción auricular contribuye con el 20% del gasto cardíaco. Entonces, fíjense, cuando entramos a una pregunta así, a ver si ya la capturan ustedes. Cuando hay fibrilación auricular, ¿hay sístole auricular o no hay sístole auricular? El paciente está en fibrilación auricular. De ahí la importancia de ese 20% del gasto cardíaco. No hay, según yo. No hay porque están fibrilando las aurículas. Entonces, pues, las aurículas llevan una frecuencia de entre 400 y 600 latidos por minuto, pero no se perciben como latidos. O sea, simplemente las aurículas están temblando. Esa es, vamos a decir, como la comparación entre el significado de fibrilación. Entonces, obviamente las aurículas, como lo dicen ahí, son solo cavidades de cebado, pero sí la contracción auricular contribuye un 20%. Cuando caemos en una arritmia, que es la arritmia más frecuente en todo el mundo, la fibrilación auricular, se pierde ese aporte del 20% del gasto cardíaco. Por eso es importante la contracción auricular y por eso es importante mantener el ritmo sinusal y no un ritmo de fibrilación auricular. Ok, adelante. Por ahí nada más regresan tus diapositivas, fíjate, para que corrijas este rollo. Fíjate, te voy a dar 2, 3 diapositivas atrás. Creo que era la segunda.
Miren, entonces la sístole, acuérdense que es el periodo de contracción y la diástole es el periodo de relajación. Entonces, nada más para invertir esta diapositiva y que no quede así Ah, sesgada. sí. Ay, ¿Ok? disculpe, doctor. Ok, pero bueno, finalmente creo que todos lo comprendemos, pero ahí por si las están guardando y todo esto, y se las pasen entre ustedes para la cuestión de estudio de los exámenes, que venga bien especificado, ¿no? Ok, ¿qué más, Alan? Bueno, ya vamos a continuar con cómo funcionan los ventrículos como bombas. Ajá, Para esto vamos a usar esta gráfica. La línea roja en la parte superior nos representa la presión ventricular, y pues la vamos a estar viendo ahorita. Entonces, justo después de que se inicia la contracción de los ventrículos, va a haber un aumento súbito de la presión ventricular. Por lo tanto, las válvulas auriculoventriculares pues van a cerrarse. Aún así, tienen que pasar de 0.02 a 0.03 segundos para que el ventrículo acumule la presión suficiente como para vencer la presión de la aorta y de la arteria pulmonar y poder abrir las válvulas semilunares. Este pequeño periodo en el que hay una contracción sin vaciado se le conoce como contracción isovolumétrica. Las uno, por favor. Y este periodo va a ser va a existir un aumento de la tensión del músculo sin que exista un verdadero acortamiento de las fibras musculares. Después tenemos el periodo de eyección. Este periodo va a comenzar una vez que la presión ventricular llegue a 80 milímetros de mercurio. En este momento, pues ya se abrieron las válvulas semilunares y se permite un flujo rápido de sangre desde las aurículas. Como ya explicó mi compañero, esto representa más o menos entre el 70 y 80% de la sangre que es pues expulsada. El primer 70% va a ser durante el primer tercio de la eyección y esto se conoce como periodo de eyección rápida. Y pues el resto de la sangre sale en los siguientes 2 tercios y esto se conoce como periodo de eyección lenta. ¿Le das otros 2, por favor? Después, pues ya el músculo va a empezar a relajarse, la presión ventricular va a empezar a descender, pero todavía no va a haber em, otra vez una apertura de las válvulas auriculoventriculares. Este periodo en el que empieza a descender la presión hasta que se abren se conoce como periodo de relajación isovolumétrica. Es decir, el músculo se empieza a relajar, pero todavía no entra nada de sangre. ¿Sí se entendió hasta ahí? ok, esto es bien importante ahí. Recuérdame tu nombre, por favor. Carla. Ah, Carla, muy bien. Bueno, entonces la sístole se va a dividir en estos 4 eventos, aunque tengamos aquí representados. Este diagrama es un diagrama muy bonito que lo diseñó el doctor Biggers. Híjole, prácticamente yo les puedo decir, quien maneja y entiende este diagrama sabe cardiología en su totalidad y le va a costar menos trabajo entender la patología cardiovascular. Entonces, obviamente la curva de roja, en color rojo que tenemos en la pantalla, es la curva de presión ventricular, que marca una sístole y una diástole. Entonces, ¿se acuerdan que yo les preguntaba, a ver, cuál es la presión sistólica del ventrículo izquierdo y cuál es la presión diastólica del ventrículo izquierdo? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, en la diastólica, aunque no, la llevan casi a cero, no está en cero. La presión diastólica del ventrículo izquierdo es entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Y la sistólica, como ven, el pico máximo de esa curva roja de presión es 120. Entonces, esas curvas que están arriba son las curvas de presión. Las líneas punteadas en color negro, una de ellas, la de arriba, es la curva de presión aórtica, que tiene una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80 en condiciones normales. Y la curva punteada en color negro abajo, abajo me refiero en las curvas de presión, es la curva de presión auricular izquierda. Entonces, la aurícula izquierda maneja también más o menos la presión diastólica del ventrículo izquierdo, de tal suerte que la presión de la aurícula izquierda oscila entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Luego, en color azul, así para que entendamos un poquito más, en color azul son las curvas de volumen
de volumen ventricular. En este caso estamos viendo ahorita tan solo el ventrículo izquierdo, pero si marcáramos aquí también el ventrículo derecho, pues simplemente las curvas serían un poco más pequeñas para la presión y para el volumen. Entonces, cuando se abre la aorta, hay un descenso del volumen rápidamente. Fíjense, entonces, fue la contracción isovolumétrica en la primera parte de la sístole ventricular. Se está empezando a contraer las fibras, pero todavía no hay un cambio en el volumen. En cuanto se abre la válvula aórtica, hay el periodo de eyección rápida y después el periodo de eyección lenta y el volumen desciende, pero no en su totalidad, de tal suerte que el ventrículo jamás se va a quedar vacío. Si ustedes lo ven, se está quedando con 50 mililitros de volumen en cada latido cardíaco. Y después otra vez viene ahora las fases de la diástole, que ahorita no las van a decir, y viene otra vez el incremento de volumen, se mantiene la presión y luego va a volver a elevarse la presión y se va a iniciar un nuevo ciclo cardíaco. Entonces, bueno, entonces este es el periodo, las fases de la sístole, contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta y relajación isovolumétrica, que prácticamente la relajación isovolumétrica se va a compartir con las fases de la diástole. A ver, síguele, Carla. Ah, bueno, perdón, rápido. Ahí tienen el electro. El QRS representa la contracción ventricular. La onda P, fíjense, lo voy a decir rápido, la onda P representa la contracción auricular, el QRS representa la contracción ventricular, la onda T representa la repolarización ventricular. Entonces, hagan de cuenta que aquí queda escondida la repolarización auricular porque la onda P, esa repolarización auricular queda inmersa en el QRS. Y hasta abajo tenemos los ruidos cardíacos. Entonces, los ruidos cardíacos, el primer ruido está generado por, a ver quién me lo dice. Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ok, por el cierre, fíjense, por el cierre de las auriculoventriculares, ahí lo obtienen el primer ruido y entonces se abren las válvulas sigmoideas, pero en realidad está representado solo por el cierre de las auriculoventriculares. Y luego el segundo ruido, ¿qué lo da? El cierre de la válvula aórtico-pulmonar. El cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, de ambas válvulas. Y el tercer ruido. Llenado rápido, Doc. Es el llenado rápido y ahí está representado. Es el incremento, o sea, en la velocidad del flujo de llenado y eso genera el cuarto ruido. Y el cuarto ruido, que aunque no está aquí representado, es generado por el choque de la sangre en una cavidad ventricular rígida. Normalmente el cuarto ruido siempre, casi siempre está hablando de un ventrículo rígido, como en la hipertensión arterial, en una cardiopatía isquémica, que nos genera cuarto ruido. Pero bueno, ahí los tenemos, primero, segundo, tercer ruido, cuarto ruido no representado aquí. El electrocardiograma que representa la despolarización auricular, la despolarización ventricular, las curvas de volumen de lo que está sucediendo todo simultáneamente y las curvas de presión. Todo esto tiene que ver con, obviamente, con toda la patología cardiovascular. De tal suerte que este diagrama de Biggers, apréndanselo, sepan cómo son las curvas de presión aórtica, las curvas de presión ventricular, las curvas de presión auricular. Hagan de cuenta que las curvas de presión del ventrículo derecho y de la aurícula derecha son exactamente iguales, pero con presiones mucho más bajas. Y los volúmenes, pues también son los volúmenes muy parecidos porque ambos ventrículos casi se empatan en tamaño y volumen, pero con diferentes presiones. Y obviamente la representación eléctrica, que es el electrocardiograma, y los ruidos cardíacos, ¿no? Que son los fenómenos acústicos que se suceden en el ciclo cardíaco. Ahora sí, entonces ya vimos la fase sistólica del ciclo cardíaco, y los componentes de ella misma, ¿no? Y lo que sucede con la presión, el volumen, etcétera, ¿no? Bueno, síguele, Carla, para seguir entendiendo este diagrama de Biggers. Ok, haz la siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos que durante la sístole ventricular, pues va a haber un acúmulo de sangre en las aurículas por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, nos quedamos en que iba disminuyendo la presión en el interior de los ventrículos. Esto hace que, sumado al aumento de presión que hubo en la aurícula, se dé un paso rápido de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Este primer periodo, que se puede como que dividir en el primer tercio de la diástole, se conoce como flujo de entrada rápido. ¿Le das 2, por favor? Vean cómo el volumen comienza a incrementarse rápidamente en el ventrículo. Ajá, exactamente, en donde
se alcanza a ver la bolita número 1, pues representa lo que es el primer tercio y donde hay mayor incremento de volumen ventricular. Después, en el segundo tercio, todavía sigue apareciendo, perdón, sigue fluyendo algo de sangre, que es la sangre que sigue drenando desde las venas hasta la aurícula y pasa directamente al ventrículo. Okay. En el último tercio vamos a tener una ayuda de la aurícula, que es la sístole auricular, que como ya vimos corresponde al 20% del llenado y va a ser pues un impulso adicional para que este llenado se complete. Le das... Y ahí ya completó de llenarse el ventrículo, eso incrementó su presión también otra vez del ventrículo, y otra vez ahí comparte, la sístole auricular casi está compartida con la contracción insuvolumétrica, porque van simultáneas, es por milésimas de segundo. Otra vez, la cavidad ventricular está incrementando su presión. Ahora, mi pregunta es, hagan de cuenta, fíjense, a ver si, síganme un poquito. Si yo tengo estenosis de mi válvula aórtica, o sea, si yo tengo estenosis valvular aórtica, ¿qué le sucede a la curva de presión ventricular izquierda? Es decir, normalmente no debe haber un gradiente de presión entre una cavidad y otra. Normalmente, a ver si logro yo explicarme o darme a entender mejor. Estaría aumentada. Estaría aumentada. ¿Y cómo es correcto, ¿Y cómo se quedaría la curva de presión aórtica? ¿Normal o elevada? Elevada, porque tiene que vencer más resistencia. No, hagan de cuenta al revés. No disminuye, se queda igual. O sea, la curva yo tengo estenosis aórtica, pero el ventrículo se tiene que vaciar forzosamente. O sea, yo estoy haciendo con el tiempo estenosis valvular aórtica, pues soy un viejito, ya tengo calcificada mi válvula aórtica y se está cerrando el orificio de salida por calcio, meramente por calcio la válvula aórtica. Entonces desarrollo estenosis valvular aórtica, voy a tener un soplo sistólico en el foco aórtico. Entonces quiere decir que mi ventrículo, ¿qué le va a pasar a mi ventrículo si yo tengo una obstrucción a su salida? ¿Qué le pasa al músculo cardíaco? Hipertrofia. Se hipertrofia el ventrículo, entonces tendríamos hipertrofia ventricular izquierda, soplo sistólico en la exploración física, soplo expulsivo aórtico con mayor intensidad en el foco aórtico. Ok, ¿y qué sucedería entonces ahora sí con la curva de presión ventricular? Ya no lo dijeron, aumenta la presión en el ventrículo. De tal suerte que hagan de cuenta que el ventrículo puede alcanzar presiones de hasta 180, 200 milímetros de mercurio, pero la aorta se va a quedar en 120. Entonces hagan de cuenta, si yo tengo 200 con 12 de presión ventricular, o sea, 200 de sistólica y 12 de diastólica, y la aorta tiene 120-80, la aorta tiene 120-80, 120 sistólica y 80 diastólica. ¿Cuál sería el gradiente de presión que estoy midiendo entre la aorta y el ventrículo? Si el ventrículo tiene 200 de sistólica, repito, y la aorta tiene 120 de sistólica, ¿de cuántos milímetros de mercurio es el gradiente? 80. De 80 milímetros de mercurio. Así es. Ojalá que todos lo hayan capturado. La persona que contestó, ¿cómo te llamas? Luis. Luis, claro que a lo mejor lo entendiste correctamente. Incrementa mi curva de presión ventricular izquierda porque tengo estenosis aórtica. Entonces estoy viendo la curva de presión ventricular izquierda. Llegó hasta 200, pero la aorta se quedó en 120. Quiere decir que el ventrículo tiene que levantar 80 milímetros de mercurio más su fuerza de contracción, ¿sí? Incrementar obviamente su masa ventricular, para eso es hipertrofia, para poder romper ese gradiente de presión. Cuando yo hablo de romper el gradiente es tratar de manejar la impedancia o la resistencia que está provocando la estenosis valvular aórtica. ¿Sí queda claro por qué revisamos estos diagramas? Y curvas de presión, curvas de volumen. Ahora, fíjense la pregunta otra vez. ¿Qué sucede con la curva de presión auricular izquierda si yo tengo estenosis valvular mitral? Aumenta. Ahora, fíjense, ahora la impedancia la genera la válvula mitral y es el vaciado de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con la presión auricular? Ahí ya lo dijeron. Aumenta. Aumenta. ¿Y cómo se queda la presión de diástole del ventrículo? Igual. Igual, se queda normal.
La única que va a aumentar es la de la aurícula. Entonces hagan de cuenta que aquí la aurícula, en este diagrama que tenemos, va a aumentar a 20, 25 milímetros de mercurio su presión, o sea, ahora la presión de la aurícula izquierda se va a volver 25, pero la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo se sigue conservando entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Ok, si yo tengo 25 de presión en la aurícula izquierda y tengo 10 de presión diastólica, ¿cuál es el gradiente que hay entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo? 25 con 10. A ver quién me dice cuánto es el gradiente. 15. Hay un gradiente de 15 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que hay estenosis valvular mitral. Quiere decir que la válvula mitral ya está estenosada. Está estenosada por fiebre reumática o por degeneración valvular o por calcificación valvular. Y entonces eso me está provocando una estenosis valvular mitral. Y así, si yo les dijera estenosis de la válvula pulmonar, hagan de cuenta rápido, ¿qué pasaría si yo tengo estenosis valvular pulmonar con la curva de presión ventricular derecha? Aumenta la presión en el ventrículo derecho. Ok, entonces aumentaría la curva de presión del ventrículo derecho. Y lo mismo, si yo tengo estenosis de la válvula tricúspide, ¿qué le pasa a la curva de presión de la aurícula derecha? Aumenta. Aumenta. Se va a incrementar. Entonces, acuérdense, no deben, normalmente, como lo estamos viendo en este diagrama de Biggers, no debiera existir gradiente entre las aurículas y los ventrículos, o los ventrículos y las grandes arterias, o los grandes vasos, la aorta o la pulmonar. Pero cuando ya hay un gradiente de presión, es decir, una estenosis de cualquiera de las válvulas, pues una de esas cavidades va a tener que aumentar su presión para poder abatir la resistencia, la impedancia que está generando la estenosis en la cavidad que está adyacente. O sea, por la cavidad adyacente del ventrículo derecho, ¿cuál es? O sea, ¿qué sigue del ventrículo derecho? Siguiendo la circulación sistémica y pulmonar. Después del ventrículo derecho, ¿qué sigue? Bronco Pulmonar. Pulmonar. Sí se entiende, o sea, de la aurícula derecha a la aurícula al ventrículo derecho, pues esa es la cavidad adyacente. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues son cavidades adyacentes. No deben existir gradientes de presión. Por eso, cuando tenemos estenosis valvulares, o también lo voy a meter aquí, insuficiencias valvulares, vamos a entender por qué sucede que hay cambios en estas curvas de presión y en estas curvas de volumen. Entonces, vuelvo a repetir, si yo me sé la fase sistólica, la fase diastólica del ciclo cardíaco, entiendo las curvas de presión, curvas de volumen, el electro y los ruidos cardíacos, no tengo que saber más que cardiología, más que este diagrama de Biggers para entender la fisiopatología de todo lo que vamos a ver el resto de las clases. Entonces, bueno, vámonos, y eso nos va a dar la clínica, y eso nos va a dar por qué el crecimiento auricular, o por qué el crecimiento ventricular, sea derecho o izquierdo, porque se incrementa la presión pulmonar, porque se incrementa la presión aórtica, qué sucede en la hipertensión arterial, etcétera. Todo eso está reflejado en estos diagramas. Entonces, a ver, Carla, síguele ahí con el ciclo cardíaco. Ok, bueno, ¿das a la siguiente? Antes de pasar, vamos a hablar de lo que son los diferentes volúmenes. El volumen telediastólico pues se refiere al volumen que tenemos al final del llenado, que más o menos va a ser de 110 a 120 mililitros. El volumen sistólico se refiere al volumen de sangre que es eyectado, que es más o menos de 70 mililitros. Y el volumen telediastólico, como nos mencionó el doctor, pues el ventrículo al final de la sístole no se queda completamente vacío, sino que queda algo de sangre, y este volumen es el que representa eso. Y pues más o menos son entre 40 y 50 mililitros. A partir de estos volúmenes, pues podemos sacar, bueno, del volumen telediastólico podemos sacar la fracción de eyección, que se refiere a la fracción del volumen telediastólico que fue expulsado, que más o menos es igual a 0.6 o 60%. ¿Le das uno más? Estos conceptos apréndanselos para no repetirlos. Hay que saber cuál es el volumen telediastólico, el volumen sistólico, que es el volumen latido, el volumen telesistólico, o sea, al final de la sístole, o sea, ya vaciado el ventrículo, cuánta sangre quedó, y la fracción de eyección. Ahí está la fracción de eyección normal. Todos nosotros, si no tenemos patología cardiovascular, debemos de tener una fracción de expulsión o ventricular izquierda, fracción de eyección, de no menos del 60-55%, por ahí en promedio. Ok, Carla, síguele. Ok, Doctor, bueno. Sí, dígame. ¿esos volúmenes cómo se midieron? Esos volúmenes los medimos a través de, vamos a decir, ya actualmente los medimos a través de ecocardiografía. La misma máquina, el mismo transductor de láser ultrasónico nos va a hacer todas estas mediciones.
Se meten, obviamente, son software diseñados para medir todo esto, pero esto se midió originalmente a través de medir las presiones de llenado, las presiones de volumen, con catéteres que metemos dentro de las cavidades cardíacas. No hay otra forma de medirlo, no crean que esto fue en necropsias, porque todo esto es funcional. Entonces, utilizamos leyes físicas, leyes termodinámicas, etcétera, que nos van a ayudar a hacer estos cálculos. Y más o menos consideramos, por eso tenemos un valor normal de gasto cardíaco, un valor normal de índice cardíaco, un valor normal de volumen latido o volumen inyectado durante la sístole, este volumen telediastólico, etcétera. Pero todas estas mediciones se hacen, hay una parte de la cardiología que se llama hemodinámica y tenemos que conocer presiones, volúmenes, etcétera, y gradientes de presión. Entonces, todo esto, todos estos conceptos tienen años, ¿verdad? Estos no se van a modificar ya nunca jamás. ¿Cuándo se van a modificar? A ver, tú mismo en la pregunta, ¿qué va a suceder en un paciente? Haz de cuenta, yo les pregunto ahí a todos y a la persona que nos hizo la pregunta, hagan de cuenta, ¿qué sucedería en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca por una cardiomiopatía dilatada? ¿Qué le pasa al volumen telediastólico? Pues Tiene es una, mayor, ¿no? tiene una cardiomiopatía dilatada. Pues el telediastólico va a ser mayor porque no va a poder expulsar tanto porque ya el Así es. músculo va a perder fuerza. Vamos a decir, incrementa el volumen, entonces las cavidades se hacen muy grandotas. Y la ley, ¿quién me recuerda la ley de Frank Starling? Que ya la vimos. ¿Qué dice la ley de Frank Starling? Sí, palabras más, palabras menos. Para que lo entendamos un poquito, fíjense, los voy a ayudar. La ley de Frank Pues lo que Starling llega es dice, lo que sale, ¿no? Algo así, que lo que va a llegar al más o corazón menos, es lo que va a aumentar. a mayor, sí, dicen, obviamente que está en relación a volumen, a mayor dilatación por el volumen recibido en los ventrículos, mayor es la fuerza de contracción. ¿Sí? Entonces decimos así, a mayor dilatación ventricular izquierda por sobrecarga de volumen, mayor fuerza de contracción. Pero ¿qué le pasa a la ley de Frank Starling cuando ya tengo una cardiomiopatía dilatada y las fibras miocárdicas, esta conjunción entre la lactina y la miosina se estiran más de lo que se deberían de estirar las fibras miocárdicas? El corazón pierde su elasticidad y fuerza de contracción. Entonces va a disminuir mi fracción de eyección. Entonces hagan de cuenta que en una cardiomiopatía dilatada, ya se pierde la ley de Frank-Starling y ya no se cumple esta a mayor dilatación o mayor cantidad de volumen, mayor fuerza de contracción. Entonces esa fracción de eyección baja al 20%, al 15%. Entonces ese paciente está en insuficiencia cardíaca por una cardiomiopatía dilatada en donde la ley de Frank-Starling ya no está funcionando como debiera funcionar. Entonces las fibras de actina y miosina ya perdieron esa contracción, relajación, ya se perdió esa elasticidad. Hagan de cuenta que lo que traduzco aquí es que si yo utilizo unos calcetines todo un año, ¿qué le pasa al resorte de los calcetines? Se va desgastando. Se va desgastando. Entonces, si yo tengo un corazón que se está llenando por sobrecarga de volumen, y ahorita, por ejemplo, podría hacer una pregunta para entender esto de la fisiología, ¿eh? ¿Qué patología de la aorta, de la válvula aórtica, pudiera producir sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo? Sobrecarga de volumen. Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, o sea, es decir, la sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo a la aorta se regresa al ventrículo y eso le provoca sobrecarga de volumen. Si esa insuficiencia aórtica nosotros no la corregimos, ¿qué le va a pasar al ventrículo? A mayor carga de volumen, mayor dilatación y mayor fuerza de contracción. Pero si yo no opero a ese paciente por su insuficiencia valvular aórtica, se pierde la ley de Frank-Starling, se dilata el corazón, entra en insuficiencia cardíaca, entra en falla cardíaca y la historia natural de esa enfermedad, si no corregimos la insuficiencia valvular aórtica, es que esa insuficiencia cardíaca predominantemente izquierda va a llevar a la muerte al paciente. ¿Sí queda claro? Si yo tengo insuficiencia valvular pulmonar, ¿qué cavidad sufre las consecuencias? El ventrículo derecho. ¿Y qué le va a pasar? ¿Se va a sobrecargar de qué? ¿De volumen o de presión? De volumen. De volumen. Ahora, fíjense, al revés. Si yo tengo estenosis de la válvula pulmonar o de la válvula aórtica, si yo tengo, ¿la sobrecarga es de volumen o es de presión? De presión. Ok, ahí cambian las cosas. Si yo tengo estenosis aórtica, ahora hay un gradiente que tengo que abatir porque tengo estenosis de la válvula aórtica y entonces voy a entender por qué se van
hipertrofiar mis fibras miocárdicas y va a haber una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica a consecuencia del estenosis valvular aórtica. Entonces, hay que entender que unas patologías son por sobrecarga de volumen y otras patologías son por sobrecarga de presión. Entonces, hagan de cuenta. Ahora les voy a preguntar, díganme 3 patologías las más frecuentes en el corazón, congénitas, que provocan sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Fíjense bien, ¿eh? 3 patologías congénitas, las más comunes que ya las vimos, ya las dijimos aquí varias veces en la anatomía, que causan sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Díganme 3 de ellas. Una puede ser la comunicación interventricular. Una de ellas, E y B, por supuesto, porque ese volumen que está pasando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho va a regresar rápidamente al ventrículo izquierdo. Eso lo va a sobrecargar de volumen. ¿Qué otra? Congénita, de las más frecuentes. La coartación de la aorta, ¿no? La coartación es una sobrecarga de presión, acuérdense, la coartación es porque es estenosis de la aorta. No, estoy hablando de sobrecargas de volumen. ¿Qué otra? Son defectos de los tabiques. Ya me dijeron C y B, comunicación interventricular. ¿Cuál otro? Pues, sí, ya, ¿no? La CIA también, pues va a sobrecargar de volumen a los pulmones, pero pues también al ventrículo izquierdo. La sangre termina en el ventrículo izquierdo. ¿Qué otra? Entre la aorta y la pulmonar. Si llega a haber mal rotación de los grandes vasos. No, pero hagan de cuenta, no piensen en las complejas. Esas son cardiopatías congénitas complejas, las más comunes y más frecuentes. Aorta y pulmonar. Persistencia el conducto. Si la sangre sale hacia la aorta, pero se vuelve a meter a los pulmones por el conducto, pues se van a sobrecargar los pulmones, pero también el ventrículo izquierdo. Entonces, CIA, CIB, PSA van a provocar sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. ¿Sí se entiende más o menos? Entonces, bueno, ahí estoy entendiendo por qué se va a incrementar el volumen telediastólico. ¿Por qué, doctor, se incrementa? Si ustedes, fíjense, ahí les va, otro ejemplo. ¿Qué le sucede a un viejito de 85 años de edad que lo van a operar de apéndice y un cirujano general indica soluciones 1000 cc para cada 8 horas? Entonces le estoy pasando 3 litros de sangre a un viejito que tiene una fracción de expulsión ya del 35%, porque la hipertensión ya de pasar a una fase hipertrófica ya está en una fase dilatada. ¿Qué le pasa si lo sobrecargo de volumen, jóvenes? A un viejito de 85 años con una fracción de expulsión del 30%, con un ventrículo izquierdo ya deteriorado. Pues puede verse comprometida la función pulmonar, ¿no? Porque... ¿Y qué hace ese paciente? ¿Por qué les van a hablar ustedes que están de guardia en el hospital? El cirujano muy fregón indicó 1000 cc para cada 8 horas. Señorita, pásale solución salina, 1000 cc al 0.9% y una solución intercalado con una solución glucosal 5%. 1000 cc para cada 8 horas, o sea, 3 litros en 24 horas. ¿Qué le pasa a los pulmones de ese paciente? Se edematizan. Se van a edematizar. ¿Y cómo se llama eso? Edema pulmonar agudo. Edema agudo pulmonar. Acuérdense, jóvenes, nosotros ya somos médicos de 5º año, ya tenemos que utilizar terminología. Cuando estemos hablando entre médicos, tenemos que hablar como médicos. Es edema agudo pulmonar. Entonces, ese paciente, por una iatrogenia, por un desconocimiento del cirujano, vamos a sobrecargar de volumen al paciente y le voy a provocar un edema agudo pulmonar. Sí, más o menos se está capturando todo esto. ¿Y para qué nos sirven estos parámetros? Porque los fármacos, los medicamentos que yo utilice van a ser para mejorar estos parámetros hemodinámicos. Esto es hemodinamia pura, es fisiología pura. Entonces, todos los fármacos van a ir encaminados a mejorar la fracción de eyección, todos los tratamientos para mejorar calidad de vida y síntomas del paciente, tratando de mejorar la hemodinamia del paciente. Y entonces tengo que entender todo esto para poder manejar adecuadamente a mis pacientes. A ver, Carla, ya síguele, pues ya nos detuvimos un buen ratito aquí. ¿Se va a detener la clase otra vez, jóvenes, o ya no? No, doctor, ya es la cuenta ilimitada. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante para no retrasarnos mucho, pero ya, cáptenme todo esto de la fisiología, jóvenes, porque lo vamos a estar repitiendo en las clases que van a proseguir. Ya son términos y conceptos que ustedes tienen que estar manejando. Entonces, dominen el diagrama de Vickers, dominen los valores normales. No les pido los patológicos, dominen valores normales y conceptos básicos. Ley de Laplace, ley de Frank-Starling, fracción de eyección, volumen telediastólico, volumen sistólico, curvas de presión del ventrículo izquierdo, curvas de presión de todas las cavidades del corazón, diagrama de Vickers, tal cual. Ok, ¿qué más, chicos? Ok,
Ok, bueno, ya nada más para mencionar que si el corazón se llega a contraer con mayor fuerza, pues el volumen telediastólico puede llegar a disminuir hasta 10 a 20 mililitros. ¿Te das otro más? Y en caso de que llegaran grandes cantidades de sangre hacia los ventrículos, el volumen telediastólico puede llegar hasta los 150 a 180 mililitros. Estas dos situaciones en conjunto pueden hacer que el volumen sistólico aumente hasta el doble. Todo esto en condiciones normales. Ok, son sobrecargas de volumen, ¿no? Ujú. Ujú. Paso a la siguiente. Otra más. Bueno, ahora vamos a hablar algunos detalles sobre las válvulas cardíacas. Empezando por las auriculoventriculares, es algo que ya habíamos visto, pero vamos a repasar brevemente. Pues son la tricuspide y la mitral. Estas tienen la función de evitar el flujo retrógrado de sangre durante la sístole. Estas pues obviamente van a abrir y cerrar pasivamente con los movimientos de sangre, dependiendo si el flujo es anterógrado o retrógrado. Y bueno, estas son válvulas que están apoyadas, como podemos ver en el diagrama, por músculos papilares y cuerdas tendinosas. Estos músculos papilares se contraen cuando lo hacen las paredes ventriculares. Y su función es que tiran de las válvulas para evitar que se protruyan demasiado las aurículas en el momento en el que cierran. Se podría pensar que son para que cierren, pero no es para evitar que se protruyan demasiado cuando cierran. Ok, que no colapsen o que no suban hacia las aurículas finalmente. Entonces, Sí, acuérdense que las exactamente. válvulas auriculoventriculares tienen aparato valvular, el aparato valvular, mira que son los músculos papilares, etcétera. Las válvulas sigmoideas ahí las tienen, al menos la que alcanzamos acá, a ver acá es la pulmonar, y pues no tienen aparato valvular, ¿no? Esas abren y cierran solamente por gradientes de presión y curvas de presión. Ok, ¿qué más? Dale. Bueno, en cambio, las válvulas semilunares que nos referimos a la aórtica y la arteria pulmonar, tienen una cierta diferencia respecto a las válvulas auriculoventriculares y eso modifica su anatomía y modifica su fisiología. Una de las primeras diferencias que tienen es que están sometidas a una gran presión de las arterias al final de la sístole, de tal manera que por esta gran presión cierran súbitamente. A su vez, tienen orificios más pequeños que las AV y eso condiciona una mayor velocidad de eyección. Es como cuando tenemos un orificio de una manguera más pequeño, pues sale a mayor velocidad. Y a diferencia de las anteriores, estas no tienen cuerdas tendinosas, como podemos ver en el diagrama. Entonces, tienen un menor apoyo físico a la hora de ejercer su función. Como resultado de todas estas modificaciones, estas son válvulas que están sometidas a una gran abrasión mecánica durante su trabajo. Por ende, son unas válvulas más fibrosas, pero también son más fuertes. Y pues todo esto es para soportar las tensiones físicas a las que están expuestas. Dale. Y bueno, sobre la curva de presión aórtica, tenemos este diagrama. Entonces, en la primera parte, la elevación de la presión, tenemos que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión en el ventrículo aumenta rápidamente hasta abrir la válvula. Eso es el punto de inicio. Y ya con la sístole, la sangre eleva la presión hasta 120 milímetros de mercurio. Pues esta es Y la curva de esta presión. sangre, Fíjense, aquí nada más rápido, fíjense. Bueno, obviamente incrementa de 80, va subiendo, va subiendo. Obviamente, bueno, se abrieron en 80 las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y luego ya la presión de la aorta llega hasta 120, entonces ahí está 120, 80. Y esta pequeña incisura que se ve ahí en esta curva roja de presión, ¿cómo se le llama esa incisura? O esa pequeña onda. bueno, yo tenía entendido que es la
incisura por el cierre de la válvula aórtica. Ajá, ¿y qué nombre recibe? ¿Por qué se incrementa otra vez la presión ahí si hagan de cuenta Sí. que ya se cerró la válvula? ¿Cómo se llama esa incisura o esa onda? Bueno, lo que ocurre es un flujo retrógrado de sangre antes de que se cierre la válvula. Ajá, hagan de Y ya después, Exacto. Déjenme más o menos lo traduzco un poquito. Acuérdense que en nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado, no es un sistema abierto. Entonces hagan de cuenta que a la hora que el ventrículo lanza toda la sangre a la aorta, bueno, y aquí estamos viendo la curva de presión aórtica, cuando llegan los microcapilares, esa onda de presión va a chocar con los capilares, los microcapilares, las microarteriolas, o sea, y las metaarteriolas, que son arteriolas muy pequeñitas, y esa onda que llegó como una onda de choque va a regresarse también en reversa, y esa presión se va a percibir y va a generar esta onda dícrota y la incisura dícrota, y entonces se ve como si hubiera un nuevo incremento en la presión. Sí, representa el cierre de la válvula aórtica y esa pequeña incisura o onda dícrota está generada por el impulso que primero fue hacia adelante y después vino de regreso, como esas olas que van hacia adelante pero luego regresan, porque el sistema circulatorio de nosotros los seres humanos es un circuito cerrado, no es un circuito abierto. Ok, ¿qué más? Adelante, por favor. sí, bueno, tenemos esa pequeña incisura que, como ya bien comentó el doctor, se da un poquito antes del cierre de la válvula aórtica por un flujo retrógrado de sangre. Ya después tenemos que se cierra la válvula y sigue disminuyendo la presión. Esta pues es sangre que va a todo el sistema y a partir de ahí se distribuye a los diferentes tejidos. Y bueno, sí, nada más comentar que la curva de presión arterial pulmonar pues es muy similar, pero en una menor medida, porque tiene una magnitud de 1/6 de la aórtica. Y eso es todo de mi parte. Una presión mucho menor, es la misma curva, casi igualita, pero mucho menor, ¿verdad? Acuérdense, ¿cuánto tiene de presión la arteria pulmonar? Recuérdenlo. 4 Ya de dijeron que milímetros un de mercurio. sexto. No, hombre, no. Digo, No, perdón, no. es de 25 a 30 y de 10 Sí, vamos a quedarnos con 25 de sistólica y cuánto de 10. diastólica. Unos 10, 12, por ahí más o menos. Esa es la presión de la pulmonar, o sea, de la arteria pulmonar. Que la arteria pulmonar es un equivalente de la arteria aorta para el ventrículo izquierdo. Y es la misma curva, no más que con mucho menor presión. Igual la curva de presión del ventrículo derecho es igualita a la del izquierdo, no más que la curva es mucho más pequeña. ¿Sale? O sea, es por las presiones que se manejan del lado derecho contra las del lado izquierdo. Bueno, sigan adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la generación del trabajo del corazón. Para hablar de ello necesitamos dar dos definiciones, que es el trabajo sistólico y el trabajo minuto. El trabajo sistólico es la cantidad de energía que el corazón va a convertir en trabajo durante cada latido cardíaco mientras bombea sangre hacia las arterias. Y el trabajo minuto es la cantidad total de energía que se va a convertir en trabajo en un minuto. Entonces, conociendo estas definiciones, tenemos que el trabajo del corazón se va a utilizar de dos maneras. La primera, la que utiliza la mayor cantidad de energía, se utiliza para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión, a la cual se le va a denominar trabajo externo o trabajo volumen-presión. Y la segunda manera es la que utiliza la menor cantidad de energía y esta se va a utilizar para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtica y pulmonar, que esto es un componente de la energía cinética del flujo sanguíneo, del trabajo cardíaco. También tenemos que el trabajo externo del ventrículo derecho es normalmente alrededor de la sexta parte del trabajo del ventrículo izquierdo, debido a una diferencia de 6 veces las presiones sistólicas que bombean los dos ventrículos. ¿Le puedes dar, por favor? Y ahora ya hablaríamos del bombeo ventricular mediante un análisis gráfico. Para hablar de este análisis, pues primero tenemos que definir lo que son las curvas de presión diastólica y la presión sistólica, o sea, cómo se determinan.
La curva de presión diastólica, que es la que está de color azul en el diagrama, esta se va a determinar llenando el corazón con volúmenes de sangre progresivamente mayores y ahí posteriormente midiendo su presión diastólica inmediatamente antes de que se produzca la contracción ventricular. Y la curva de presión sistólica, que es la que está de color verde en el diagrama, se va a determinar registrando la presión sistólica que se alcanza durante la contracción ventricular con cada volumen de llenado. Ahora sí, conociendo estas dos curvas, pues vamos a definir mejor el diagrama. ¿Le puedes dar otra? A ver, déjenme ahí tantito. Entonces, bueno, la anterior. Entonces, esta foto también que está bien bonita, que es clásica, se llaman curvas de presión-volumen y también representan el ciclo cardíaco, fíjense, bien padre. Entonces, fíjense, las flechitas en color rojo, fíjense cómo esa flechita en color rojo, pues hagan de cuenta que estamos viendo ahí la curva ventricular izquierda de presión, porque la presión acá la tenemos, miren cómo el pico máximo de esta curvita roja, donde está el 3 romano, alcanza los 120. Y ahí como estas fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 2, ¿qué representa? Ahí lo está diciendo la flechita. La contracción isovolumétrica. Isovolumétrica, o sea, ahí mantiene volumen, se está manteniendo el volumen, pero ya cuando abre la aorta, que es cuando empieza la fase 3, ya viene la fase de expulsión rápida, fase de expulsión lenta, y luego en la 4, pues ya nos dice que es la relajación. Otra vez se vuelve a repetir aquí el ciclo cardíaco, pero utilizando de otra manera las curvas de presión-volumen. Entonces, bueno, a ver, vamos a seguir adelante. Esta diapositiva también apréndansela bien. O sea, por ejemplo, aquí, ¿dónde está representado el cierre valvular aórtico? Por ejemplo, en esta foto, ¿dónde estaría representada la apertura de la válvula aórtica y no estaría representado el cierre? Al final del 3. Al final del 3 estaría que el cierre o la apertura de la válvula aórtica. El cierre. Cierre. El cierre, así es, tal cual. Entonces, del otro lado, entre el 2 y el 3, en la flechita roja que se junta con el 3, está representada la apertura de la válvula aórtica. Sí, más o menos capturan ahí cómo están las curvas de presión-volumen. Entonces, va incrementando la presión y ching, vámonos. Se aumenta la presión y después disminuye, obviamente. Entonces, todo eso va a estar jugando en valores normales. Si estos valores normales están alterados es porque ya hay alguna patología que la está alterando. Entonces, estas curvas se llaman curvas de presión-volumen. Ok, ¿qué más? ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ya aquí tenemos el mismo diagrama, vamos a empezar a definirlo. Primero vamos a hablar de la curva de presión diastólica. Esta, como observamos en el diagrama, pues mientras el ventrículo no se está contrayendo, el volumen no va a aumentar por arriba de los 150 mililitros y la presión diastólica tampoco va a aumentar mucho, pero a medida que el ventrículo se empieza a contraer, el volumen empieza a aumentar, al igual que la presión diastólica, y va a alcanzar, bueno, cuando el volumen empieza a aumentar a mayor de 150 mililitros, la presión diastólica empieza a aumentar más rápidamente, y esto es debido a dos partes. El primero es por el tejido fibroso, ya que este no se puede distender más, y el segundo es porque el pericardio que rodea el corazón se ha llenado casi hasta su límite. Y en conclusión, pues tenemos que cuanto mayor es el volumen, mayor a 150 mililitros, la presión diastólica va a aumentar, como observamos en la curva color azul. Y ahora hablando de la presión sistólica, la curva, tenemos que durante esta contracción ventricular, la presión sistólica va a aumentar incluso aunque tengamos volúmenes ventriculares bajos, como observamos en la curva color verde. Y esta va a alcanzar su máximo volumen, su máxima presión cuando se tenga un volumen de 150 a 170 mililitros. Y después, a medida que este volumen sigue aumentando, la presión sistólica se va a ir disminuyendo, y esto es debido a que estos volúmenes elevados van a producir que los filamentos de actina y de miosina de las fibras musculares se separen tanto que la contracción de cada una de estas fibras se haga menos óptima. Ok, esa es la ley de Frankenstein. Ahorita la mencionaron así, tal cual, en esta lectura que se hizo. Ok. Y bueno, la bibliografía marcaba que una presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo es aproximada entre los 250 y 300 milímetros de mercurio, y la presión sistólica máxima del ventrículo derecho es de 60 y 80 milímetros de mercurio. Digamos que esto es en condiciones patológicas, ¿sí? Sí capturan aquí la cosa. Obviamente lo que está en color rojo, si se dan cuenta, son los valores que hemos estado recordando como valores normales.
Ya la presión, la curva en color azul, representa ya curvas de presión donde se necesita más presión diastólica y mayor presión sistólica en condiciones ya patológicas. No es que el ventrículo lo tengamos todo el tiempo en 300 milímetros de mercurio. ¿Ah? Imagínense que estuviéramos así, pues tendríamos gran hipertrofia ventricular izquierda y probablemente ya tendríamos un grave problema de alguna parte del corazón, como una estenosis valvular aórtica. ¿Sí? La presión que se puede alcanzar es de 200, 250 hasta 300 milímetros de mercurio, pero nunca vamos a permitir que un paciente llegue a esas condiciones. Entonces serían condiciones que serían incompatibles con la vida. Por todo esto, al incrementarse, fíjense, a ver si me capturan esta idea. Si yo aumento mucho la presión de llenado del ventrículo izquierdo, o sea, su presión diastólica, ¿qué le pasa a los capilares pulmonares? Y otra vez díganme el nombre completo como doctores. Si hagan de cuenta, mi curva de llenado, ¿sí? La presión diastólica del ventrículo izquierdo que tiene que ser abatida por qué cavidad. Lo voy a decir rápido porque ya nos ganó el tiempo. Si yo tengo aumentada mi presión de llenado del ventrículo izquierdo, por ejemplo, por hipertensión arterial sistémica mal controlada, y mi curva de presión de llenado del ventrículo izquierdo está en más de 20 o 25, la que paga las consecuencias es la aurícula izquierda. Y si la aurícula izquierda incrementa su presión también de llenado, ¿quién sufre las consecuencias? Las 4 venas pulmonares. Y si las 4 venas pulmonares están incrementando su presión, ¿qué va a suceder con los capilares pulmonares? Díganmelo rápido. Edematizan. Edema agudo pulmonar. Es muy sencillo como esto. O sea, si yo tengo una crisis hipertensiva con una presión de llenado muy alta como la sistólica y la diastólica, lo que va a haber es edema agudo pulmonar. Bueno, jóvenes, ahí vamos más o menos en ritmo. Nos vemos el próximo viernes temprano a las 7. Que tengan un excelente día a todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Igual. Hasta luego, buen día. Gracias, Doc. Igualmente. Bye, bye.